¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy tenemos la suerte de hacerle una pedazo de entrevista a Fede. Fede quedó segundo de 900 opositores en Canarias hace un añito y poco. Nos va a contar su experiencia en oposiciones de educación física secundaria. Nosotros personalmente le echamos una mano de cara a la planificación y la organización con una tutoría que tuvimos y también con la parte práctica en el supuesto. Pero bueno, os dejo con la entrevista que merece mucho la pena. Son 50 minutos donde hablamos de técnicas de estudio, hablamos de innovación, consejos para el tema, para el supuesto práctico, para repasar. En definitiva, creo que es una entrevista muy, muy potente que te va a aportar. Si te ayuda y te gusta este tipo de vídeos, agradecemos mucho el comentario y la manita arriba. Y lo dicho, espero que disfrutes. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad. Encantado de haber recibido esta invitación después de tanto tiempo. Sí, sí, la verdad que el otro día apareciste en un directo y dije, mira, que no se me olvide, había perdido todos los números. Y aquí Jolín. estamos, pues bueno, un poco para compartir lo que hiciste en las oposiciones, porque ahora lo vamos a ver, pero te fue realmente bien. Y Sí. creo que va a ser una charla, pues eso, muy, muy productiva. Y la primera pregunta iba un poquito por el tema oposiciones, que hablases un poco de tu proceso. Ya te he presentado, ya he dicho que quedaste, si mal no recuerdo, segundo o sea, sí, segundo de 900, ¿no? De allí de Canarias. Sí, O sea, una sí. notaza. Entonces, bueno, cuenta un poquito si quieres tu proceso. Pues mi proceso empezó durante la cuarentena, literalmente, que fue un poco el momento donde pude abrir los ojos y realmente percibir que lo que quería era pues, volver a dedicarme a la docencia y casualmente descubrí tu podcast en Spotify y gracias a los 30 metros que teníamos de pasillos y las caminatas diarias, pero literalmente no entré en un bucle hasta peligroso de escuchar 7 o 8 podcasts al día y a partir de Qué ahí pues barbaridad. sí, 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 eras mi mejor amigo casi, ¿eh? Y a partir de ahí, pues nada, el proceso empieza eso en marzo de 2020, a ese gusanillo a picarme. Y en septiembre es cuando comienza la preparación con un preparador que encuentro online. Y fue, vamos, todo rodado, es decir, esos 9 meses de estudio a piñón, que ya sí que después un poquito más adelante vamos desgranando todo ese proceso. Y en junio, pues, pruebas, julio pruebas y confirmación de la plaza a finales de julio. ¿Cómo quedaste? Que ya lo he comentado, pero fue segundo de 900 personas, entonces hiciste prácticamente una oposición Sí, perfecta, ¿no? En cuanto a nota, por así decirlo. sí, en cuanto a notas, sí, al final sabes que por lo menos funciona en cuanto a tribunales, por lo Sí. tanto es un poco una comparativa un poco estúpida, entre comillas, pero uno se motiva pues viendo que en ese caso fue el segundo de 900. Si no recuerdo mal, el tema fue casi un 8, el supuesto práctico fue un 8,2 y la exposición oral fue un 8,6. Ah, muy Entonces bien. se quedó una nota, un 8,3 aproximadamente de la fase de oposición, que Sí. fue lo que dependía directamente de mí, sin contar la fase de méritos, que lamentablemente pues no depende tanto de ti, sobre todo por la experiencia laboral. Bueno, una nota muy estable, ¿no? Entre el 8 te mueves, así Sí, que sí, sí que perfecto. Luego no, profundizaremos un poquito en cada parte, pero quería vale. empezar con que tú ya has pasado el proceso, lo has hecho prácticamente, como digo, perfecto. Quería que dijeras cuáles piensas que son los factores más importantes dentro de una oposición de educación. Pues yo creo que destacaría dos, sobre todo. Uno es ser constante, Mm. no ser capaz de, perdón, ser capaz de que no te influya tu alrededor, es decir, las personas más cercanas o otros opositores, sindicatos que quizás veces en algunas ocasiones pues luchan porque no salgan adelante las oposiciones y crean esa Sí. inestabilidad. Por lo tanto, yo creo que en un primer lugar sería esa constancia y luego pues tener una planificación, una programación tal y como nosotros programamos para que nuestros alumnos tengan unas clases estructuradas a lo largo de todo el curso. Deberíamos predicar con el ejemplo y ser capaces de programar y planificar una preparación personal ajustada a tu disponibilidad de la mejor manera posible. Esas para mí son las dos claves que no las descubrí en un principio. Me costó unos cuantos meses darme cuenta de eso, pero por suerte pude atacarlo o corregirlo a tiempo.
Sí, al final es algo muy trillado, por así decirlo, o muy recurrente, de hecho también en hábitos de desarrollo personal, la constancia, la constancia, la constancia. Mm, Pero realmente es eso, es que no hay fórmulas mágicas, al final la persona que es constante dentro de sus posibilidades, que no hace falta empezar ahora en septiembre, que habrá mucha gente que se esté preparando ahora de cara a junio, no hace falta empezar con 8 horas, porque al final es un juego imposible. muy, claro, es un juego muy largo, pero si tú eres constante y cada semana sacas 1 horita, 2 horitas, vas escalando para proyectarte en Mm, noviembre, en diciembre, con 3, 4 horas productivas y empiezas a entender la oposición, pues al final es eso, coges una inercia que cuando sin aparece la duda. oportunidad estás más preparado para ella. Y de eso se trata, que muchas veces constancia, esto no funciona como otro examen, que quizá la práctica Mm, masificada funciona y los 2 últimos meses me pongo a tope, no, porque hay como que entender muchas cosas, interiorizarlas, tener propuestas para cada parte de la especialidad. Así que sí. bueno, muy importante. Y para empezar por lo malo también, Fede, ¿podrías destacar tus principales errores dentro de tu preparación? Porque un poco yo me acuerdo, yo saqué un 10 en el tema, por así decirlo, para el tribunal lo hice perfecto, pero yo salí enfadado. O sea, yo a día de hoy sé que si tuviera que opositar otra vez, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Tú qué podrías haber hecho mejor o qué errores tuviste durante el proceso? Pues creo que va relacionado con lo que acabas de decir tú, sobre todo eso, en un principio no comerte el mundo, ¿no? Yo al principio como tenía una motivación, Mm, no se pueden decir palabrotas, supongo, tenía una motivación impresionante, muy sí. buena, muy alta, y quería eso, pues memorizar el tema ya, a los 2 días tenerlo memorizado. La programación quería terminarla. Entonces iba como muy atacado hasta que de repente pues llegué a comprender que todo tenía un proceso en el que vamos a comprender las cosas poco a poco, a situarnos y sobre todo, en mi caso, desempolvar el cerebro porque llevaba unos cuantos años sin estudiar y memorizar y sobre todo la palabra clave que, entre comillas, aprendí gracias a los podcasts y a escucharte mucho, el Mm, tema de la vocación, el ser capaz de mm. evocar y trabajar ese músculo para que poco a poco esté mucho más activo y capaz. Sí, que el otro día lo comentaba dentro de la formación esta, que luego hablaremos de técnicas de estudio, que un error recurrente que veo en los opositores es que tardan o gastan muchísimo tiempo en codificar, por así decirlo, es decir, en leer, en trabajar el temario y poco en evocar. Y al final, el día del examen no se te demanda las horas que has trabajado del temario, sino esa Claro, evocación, que sepas o claro. que hayas desarrollado la capacidad de rescatar de la memoria y llevarla al papel, o rescatar de la memoria y defender un supuesto Mm. práctico y demás. Así que muy, muy importante lo que comentas. Y Total, para... Sí, perdón, porque creo que las pruebas, por lo menos esto en Canarias, son 4 horas y media seguidas, por lo mm, tanto no tienes tiempo para perder si realmente quieres abarcar todo lo que tienes que realizar. Entonces ese músculo de la vocación lo tienes que tener entrenado al máximo para no perder tiempo, como acabas de decir tú. Lamentablemente la oposición estaba preparada de esa manera y es cuestión de entrenar y ser capaz de tirar todo o que te venga todo a la mente lo más rápido posible para no perder tiempo, lamentablemente. y un poco en relación a esto, nos comentaban también por Instagram, habían preguntas de productividad y lo quería hilar con esto. Cuando ya más o menos entendiste el proceso de oposición, también te entendiste pues tu concentración, cómo avanzabas, ¿cómo era un día tipo tuyo? Yo personalmente creo que tuve suerte en esa parte, ¿no? Porque yo trabajaba en un centro privado, en este caso de estudios superiores, en un ciclo superior. Sí. Así que hasta principios de marzo yo tenía un horario completo, trabajaba 25 horas, es decir, 5 horas de lunes a viernes Mm. por la mañana y por la tarde yo no tengo ninguna carga familiar ni nada por el estilo, por lo tanto podía invertir tiempo, es decir, no invertía toda la tarde porque mi cabeza no estaba preparada para eso, pero sí es cierto que 2, 3 horas cada día intentaba que fueran productivas por lo menos, que luego esa productividad no se relacionaba con el tiempo que realmente invertía, a lo mejor estaba 4 horas delante e invertía 2 reales. Mm. Y todo ese proceso pues me ayudó a llegar a marzo y en marzo se me redujeron las horas porque los alumnos se fueron de FST en este caso, ¿no? De prácticas de final de ciclo Sí. y me quedé con 2 días lectivos de clase. Por lo Ah, tanto, bueno, entonces ahí tuviste tenía suerte, como dices. Sí. exactamente martes, miércoles y viernes lo tenía entero y aparte del sábado y domingo, lunes y jueves trabajaba por la mañana y casualmente era el mismo módulo el lunes y el jueves. Así que por eso digo, yo soy consciente de que tuve una situación un poco más favorable para poder invertir tiempo de manera real. Y de cara a Fede a la planificación y organización, que nos preguntaban también por Instagram, ¿podrías destacar algunos consejos? Yo, sobre todo a partir de enero, ¿no? En este momento, cuando creo recordar que fue en el curso de técnica de estudio, cuando hice el vídeo Sí. contigo para hablar de mi experiencia,
Mm. Para mí cambió todo el tema de esa organización y de productividad en el momento en el que tuvimos la tutoría personal en diciembre, me acuerdo que Cierto. fue, justo en Mm. Navidad, y a partir de ahí, que al final fue una charla, una conversación para Mm. hacer ver diferentes realidades que a lo mejor uno no tiene en mente. Y si quieres ya te puedo contestar, es como la pregunta de Broncano, ¿no? La del dinero y la del sexo, pues tú vas a decir lo de 100 euros, ¿cuánto te cuesta menos de 100 euros? Y te voy a enseñar porque lo tuve que sacar y para mí Dale, la dale, mejor dale. Sí, compra sí, sí. costó 4 euros y es del Tiger. Ah, del Y Tiger. Sí, 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 para total. mí esto me salvó la vida. Yo tenía, a ver, que yo tengo, es bastante ridículo, pero para mí la planificación empezaba aquí con los tomatitos de los pomodoros, de 4 tomatitos. Entonces, Súper concreto, ¿no? ahí, Fede, hay 4 tomatitos, tal, 4 sesiones de estudio. claro, y entonces, gracias a cuantificar todo eso, todo ese proceso de ordenación de ideas, fue lo que hizo que consiguiera tener pues, una productividad mayor. Creo yo que eso fue la clave. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final lo que tú dices, creo que es muy importante ser cada vez más específico y concreto. De nada sirve que digas, voy a estudiar 4 horas. No, no, a ver, 4 horas, ¿en cuántas sesiones de estudio, en cuánto, como tú dices, Claro. pomodoros me lo voy a repartir? En esas 4 horas, ¿cuál es mi objetivo? Que puede ser estudiarme medio tema. En cada pomodoro de 50 minutos, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es aprenderme 2 epígrafes o trabajar 2 epígrafes? ¿O es una Ujú. sesión de 2 horas y mi objetivo es hacer un simulacro de la mejor manera posible y las 2 horas que me quedan es repasar el simulacro? Como concreto para que esos objetivos también respalden y te ayuden a alcanzar los objetivos quizá trimestrales y luego el objetivo que te proyectes a futuro cuando queden 3 semanas o cuando queden 4 semanas. Pero al final es Y, eso. y sobre todo para mí acabas de decir una clave, es decir, en 10 segundos acabas de dar 3, 4 ejemplos distintos de cómo enfocar el tema. No Mm, de solo estar delante del papel y leerlo, releerlo, releerlo y escribirlo, mm. sino pues hacer, como acabas de decir, un simulacro de un apartado que no te sepas, de los índices si estás cansado de estar estudiando lo mismo porque es súper latoso, pues a lo mejor hacer un simulacro de índices y a partir de ahí pues hacerlo lo más entretenido, entre comillas, posible dentro del tostón que puede llegar a ser. Total, total. Sí, yo eso lo recomiendo mucho, el hacerte el estudio divertido, pero no divertido sin sentido, sino pues al final también dentro del curso de técnicas de estudio de esto hablamos, como tener un algoritmo de distintos pasos para encarar el tema, pero hacértelo dinámico, que haya esfuerzo cognitivo. Es decir, tú delante del papel, ¿qué vas a hacer? ¿Solo leer, releer y subrayar? Claro que te puedes sacar así Claro, la oposición, pero no es la manera más claro. óptima, no es la manera más óptima. Y, y a lo mejor, como siempre decimos, ¿no? A lo mejor a alguien le funciona esa manera, es decir, a mí no me Claro, funcionaba. A mí esa manera no me funcionaba de tener el papel delante y leerlo y releerlo. Yo tenía que intentar hacerlo un poquito más... Ay, perdón, que estaba aquí. La perrilla que se la mira, sube para mira ahí. afuera. Aquí saludamos a Que Trufa. salude, que Trufa. salude. Venga, para abajo. Pues al final yo creo que el tema es intentar hacerlo a tu Mm. mano y lo que realmente te sirva a ti. Total, total. Y bueno, hemos hablado un poco por encima, pero te quería preguntar técnicas de estudio como tal que utilizaste o estrategias que ahora a golpe de vista sí que pienses, mira, me vinieron muy bien. Para empezar, para ser capaz de intentar pues, aprovechar el tiempo al máximo posible, lo del Pomodoro me pareció Sí. excelente. Desde el momento en el que ya pues, me encontraba un poco más entrenado y veía que eso, creo que eran 25 y 5 minutos, me parece que era, y Sí. luego poquito a poco yo iba modificándolo y hacía 36 Mm. o 35 y 7, iba jugando con esos tiempos hasta que llegó un momento en el que dije que yo ya no necesito Pomodoro porque mi cabeza es capaz de mantener esos Claro, de 45 eso se minutos, trata. Sí. esa hora, y al final nosotros somos de educación física, ¿no? Y entendemos todas esas cargas de entrenamiento Sí, y total, de total. ese principio de progresión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final es poquito a poco ir dándole caña para que consigas maximizar ese tiempo dentro de lo que cabe, no estar horas por estar. Pomodoro, como hemos dicho, conociéndote, cada vez escalándolo un poquito más, con objetivos claros. Exactamente. Repasar, ¿cómo lo hacías, Fede? ¿Cómo repasabas? Al principio, cuando era desorganizado y sin planificación, era un bruto del carajo. Yo, si me sabía 3 temas, el fin de semana me repasaba los 3, luego 4, luego 5, luego 6, y llegó un momento en el que el repaso era muy, muy duro, muy duro. Entonces, lo que yo hacía era, pues, dividir el tema por días. Normalmente yo estudiaba 2 temas a la semana y de Mm. lunes a miércoles me estudiaba un tema y de jueves al sábado me estudiaba otro tema, pero nunca dejaba de tocar los anteriores. Entonces siempre intentaba ser
un repaso. Si el lunes me sé el punto 1-2, pues el martes repaso el 1-2 y me estudio el 3 y 4, y así sucesivamente, como un Como un principio arrastre, ¿no? de. Sistema de repasos de arrastre, sí. Exactamente. Y luego, cuando ya, yo quiero recordar que me estudié 32 temas de los 65 que hay en Canarias, y creo que Mm, a nivel nacional es lo mismo, ¿no? mm. 65 temas. De esos 32 al final los tenía divididos por bloques, y mis repasos, cuando ya me sabía todos los temas de ese bloque, era pues un día me repasaba los temas de expresión corporal y los temas de, pues yo qué sé, metodología. Entonces en un mismo día me repasaba 8 temas de golpe, porque ya los tenía frescos, Claro. y a medida que iba avanzando, una de las claves que conseguí hacer, que creo que marcaron la diferencia, fue empezar a hacer esos simulacros de las partes de los temas que ya me sabía peor, intentando hilar un poco más fino, porque los repasos globales terminaban siendo un poco pesados, porque llegaba un Sí, momento en el que ya veía que lo controlaba prácticamente eso todo, es. ¿no? No, al final también estrategia, ¿no? Ir atacando tu eslabón más débil. De hecho, yo es algo que hablo Mm, bastante, que una sí. oposición muchas veces se suspende por lo que no te sabes o por lo que peor Mm, llevas, porque si tú estás compitiendo, la oposición no es complicada, pero si estás compitiendo contra opositores que mínimo van a hacer el tema perfecto, me refiero en cuanto a estándares, en cuanto a índices, si a ti sí, te falla un punto, ya no vas a aprobar o vas a pasar con mala nota. Entonces, atacar por esos eso. repasos concretos de lo que peor me sé o simulacros de este tema de expresión corporal, ese punto no hay manera, voy a atacarlo, pues creo que es una forma muy, muy inteligente Y, de abordarlo. y, y te ayuda, es decir, te ayuda a decir, hostia, es que no me lo sé perfecto, tengo Mm, que hilar más fino, tengo que exprimirme el cerebro. Yo sé que hay cosas, al final uno que siempre tiende a la comodidad, ¿no? La comodidad es decir que te lo sabes perfectamente, pero sabes que el punto 3, el punto 2 no te lo sabes tan bien, y lo mm, pasas un poco por alto, porque al final tienes esa satisfacción de que te lo sabes ya, ¿no? mm, Cuando mm. es algo irreal, y creo que teniendo la edad que tenemos y estando en el ámbito en el que vamos a trabajar o estamos trabajando, tenemos que ser conscientes y realistas y decir, oye, si no me lo sé, pues ataco a eso, porque al final creo que siempre intentamos predicar con el ejemplo, ¿no? Y los alumnos tienen que ver eso, o intentar más que sea transmitirlo. Y sobre todo, huir de esa sensación no tangible de no me sé nada o me lo sé. ¿Cómo sabes que te lo sabes? ¿Cómo vas a tangibilizar eso? Pues lo que has comentado, haciendo simulacros quizá de índice Mm, o haciendo simulacros del punto que menos me sé y ataco dentro de ese punto que menos me sé, pues después de que lo escribo, lo que menos me sé. En definitiva, como ponerte a prueba, porque en muchas ocasiones me lo sé, no te lo sabes, lo reconoces. No es lo mismo reconocer exactamente. que recordar. El día del examen necesitas recordar, no reconocer porque no tienes el material delante. Y ahí es una cuestión buena. ¿Qué figura es peor? Es decir, la figura de la persona que considera que se lo sabe perfecto, o la persona que dice, es que no me sé nada y tengo Mm. esa falta de confianza, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un término medio, y ser capaz de reconocer lo que no te sabes, pero también valorar lo que estás trabajando para saber que estás progresando, que eso es súper importante para tu propia autoestima y tu trabajo diario, porque es que si no ves que avanzas es una tortura. Es una tortura y también importante entender que las oposiciones de educación, la sensación de sabértelo todo al 100% no va a llegar. O sea, esa perfección, Es olvídala. imposible. Tienes que saber avanzar con incertidumbre. El día del Total. examen, lo que he dicho, seguro que tú saliste con sensación de que lo podrías haber hecho mejor y aún así muy buena nota. A mí me pasó también. Para el tribunal hice un tema perfecto y también la exposición perfecta. Y yo pensé que lo podía hacer mejor, entonces, pues tener sistemas, saber cómo atacar Hmm. cada una de las partes, repasos, no tener tanta confianza, por así decirlo, en ti, sino en el trabajo que Hmm. has hecho. Y con esa Totalmente. incertidumbre ir hacia adelante. Totalmente. Yo creo que cuando lo hablo con los colegas más cercanos, yo siempre se lo digo, le digo, tío, yo de profesor, das una patada y saldrán 50.000 que son Mm. mejores que yo. El tema es que yo tuve la capacidad de adaptarme a saber aprobar el examen Eso es, y no hay cumplir otra. las condiciones. Lo hice, me Mm. cuadró otra persona, probablemente esa mejor docente que yo, que estoy 100% seguro, Sí, y al que final lamentablemente, sí, sí, la oposición no te determina si eres mejor docente o no. O sea, al ni final de hay que broma. ser pícaro, entre comillas, o estratega, de decir, Mm, estas son las pruebas, estas son las reglas del juego, exacto. y entendiendo estas reglas del juego voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y también es cierto intentar que toda esa preparación que dura tanto tiempo y que inviertes tanto tiempo te haga o te ayude a ser mejor docente. Es decir, yo Mm, me hubiera sacado la plaza y hubiera sido una faena tremenda, por supuesto, porque yo al final peleé para tenerla. Pero si yo no lo hubiera tenido, después de unos cuantos meses para digerir lo que sucedió, mm. hubiera sido capaz de interpretar y decir, cónchale, hace un año no tenía ni idea de la misa a la mitad, y ahora pues por lo menos controlo de normativa, controlo de técnicas de Eso estudio, es. controlo de metodologías activas, y hubiera sido un poco un consuelo, más que sea.
Sí, son al final habilidades que te llevas independientemente del resultado. Que luego el resultado acompañe, Claro, perfecto, pero que al menos por pues supuesto. te lleves algo. Un poco para Mm, cambiar de tercio, Fede, te quería preguntar sí. sobre la innovación. ¿Tú tenías momentos dentro de tu preparación donde te formabas a nivel de metodologías activas, a nivel de innovación, eso, para estar preparado y darle una vuelta a los temas, o para los supuestos prácticos o para la programación? Para el tema, si te soy sincero, mi innovación fue prácticamente nula. Es decir, en este caso el preparador nos pasaba el temario y yo Mm, sí lo hacía a mi mano, intentaba hacer referencias diferentes de podcast que había escuchado de ti, creo que con David Mora también, que mm, hacías algunos vídeos y mm. tal. Yo hice un programa contigo, lo que no me acuerdo cuál fue. El de los 101 trucos. El Ah, de los sí, sí, 101 sí, es trucos lo verdad, es hice yo verdad. contigo. Ostras, la primera formación que sacamos, sí, 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 la Que me primera, sí, vino, sí. me acaba de venir a la mente, ¿no? Sí, Entonces, sí. gracias a eso, pues los temas sí los hacía un poco a mi mano y luego respecto al supuesto práctico y a la programación, creo que en este caso la preparación que el preparador nos dio fue brillante en ese sentido, en Mm, cuanto al tema de aplicación de modelos de iniciación deportiva para deportes y mm. actividades alternativas, lo mismo para actividades artístico-expresivas, de baile y orientación. Entonces, esa parte de innovación creo que la tenía cubierta y de formación la tenía cubierta con la propia preparación porque fue, para mí, me abrió muchísimo los ojos. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, te iba a decir si podrías compartir de la programación o la unidad algún recurso estrella que recuerdes, que dices, mira, esto sé que le gustó mucho al tribunal. Bueno, yo presenté mi situación de aprendizaje que presenté fue De bachata, mira, ostras. de bachata. Y mi planteamiento, la verdad, creo que moló porque fue un role-playing como si estuviéramos en algún programa de estos típicos Got Talent, Sí, sí, sí. que terminaba en una exhibición de cada grupo de su baile de bachata y luego a la misma vez utilizaba un modelo de responsabilidad personal y social que Ah, qué valoraba bueno, como qué bueno. las actitudes de los alumnos a lo largo de las clases para que los grupos se pusieran a hacer medallas y tal. Y creo que fue excelente. Es decir, de hecho he tenido oportunidad de hablar con la que fue secretaria de mi tribunal, que Sí. encima le gustaba, bueno, le gustaba, no, le encanta a día de hoy el baile, de hecho se dedica a ser profesora de baile y que la situación de aprendizaje de esa bachata le dejó fuera de juego, porque al final yo soy un tío que mide casi 1,90, Mm. que normalmente un tío, aunque sea lo prototipo, el prototipo no, el baile no suele estar muy arraigado a él y de repente pues llegué yo, un maromo de 1,90, pues a hablar de bachata y ponerme a mover en medio de la situación de aprendizaje. Pero tú eres bailarín, Fede. No, no, no. Yo aprendí a bailar gracias al sitio de Superman. Ah, Cuando estuve, voy a cerrar la puerta aquí por si sí, molesta. vale, vale, no te preocupes. Qué bueno, pues realmente como una unidad didáctica súper genuina y auténtica, ¿no? De bachata, no, no la había escuchado. Claro, y de hecho me preguntaron que por qué bachata, si estábamos en Gran Canaria, en un instituto dentro de la ciudad. Entonces yo ahí salí por un lado bueno que hablaba de la inmigración que tenía el centro, que era de Sudamérica. Entonces ahí lo planché y les conseguí vender un poco la moto en cuanto que la bachata era súper útil en ese instituto. Eso es importante, tener recursos. Imagínate que te quedas callado y bueno, bachata porque me gusta, no. Si os pasa que os hacen una pregunta de siempre justificarlo desde Total, la mejor manera posible, claro. total. Yo, de hecho, ayer hablando con un compañero que está haciendo el programa que ofrece tú de técnicas de estudio, Sí, sí, me sí. habló y le comenté eso, que por ejemplo a mí el presidente del tribunal me preguntó que por qué yo hacía de las 11 situaciones de aprendizaje que tenía en mi programación, porque tenía 3 que eran de expresión corporal o baile. Mm. Y claro, hablaba, yo en ese momento pues hablé del tema de la educación emocional, de la importancia que hay que tener en esa parte, etcétera, 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 porque al final deportes tienen Un fuera del horario montón, lectivo todos claro. los que quieran. Y lo mismo, yo creo que el mensaje en sí, entre comillas, no les importó, sino fue esa capacidad mía de justificar, de pensar, de reflexionar y de hacerles ver que tiene una lógica que por lo menos es mía y Sí. tiene un pensamiento detrás, no es que fuera algo inventado. No, no, y también tienes una justificación, aparte de la que has comentado, muy sencilla, que lo único prescriptivo son los criterios de evaluación. O sea, tú al final sí que tienes que llevar un equilibrio de contenidos, pero tú puedes escoger los contenidos que tú quieras si al final Claro, alcanzas los criterios de evaluación. Entonces, bueno, tener exactamente. como salida, si te preguntan, que no te quedes callado. Exacto, sí, al final, si tú te has currado la programación de pe a pa, es que no te puede decir ningún nadie. Nadie, nadie. No te, puede, no te pueden decir nada porque es tu trabajo, te lo has currado y si tienes lógica y lo has hecho de una manera eh, progresiva, interesante y tal, pues vamos,
te pueden decir lo que quieran, que lo puedo defender a capa y espada. Sí. Y bueno, hemos hablado ya alguna cosa del tema y del supuesto práctico, Mm. pero te quería preguntar así de forma específica, para la gente que esté opositando, ¿qué consejos les darías para hacer un buen tema? Primero de todo, yo creo que hay que estar actualizado, es decir, ser capaces, como tú decías en muchos de los podcasts, pues de utilizar bibliografía, webgrafía Mm. actuales, eso para mí me parece clave. Y aparte de eso, pues hacer una reflexión durante el tema en la que podamos hacer alguna aplicación práctica del Mm. mismo, es decir, ver que todo Importante. esa parte teórica que puedes hablar de modelos y metodologías y rollo de eso, tiene una aplicación real dentro del aula y dentro, o en el aula no, dentro del patio, en este caso Sí. nosotros, ¿no? Educación física dentro de tu parcela y luego pues relacionarlo, para mí también es clave relacionarlo con problemas que puedes atajar de la sociedad actual gracias a eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó precisamente el tema 60, que era de metodologías activas, creo que era, Mm. y ese fue el tema que cogí, es que no me lo pensé dos veces y siempre hice eso hincapié. Por ejemplo, en este caso, como mi oposición fue en pleno tema de la pandemia, con muchas restricciones, pues hablaba de eso, de toda esa metodología activa tiene que ir enfocada a ayudar a que los niños no estén sentados todo el rato, Mm. activarlos, luchar contra el sedentarismo, contra los malos hábitos de alimenticios y todo ese tipo de cosas. Creo que esas tres partes serían lo que yo considero que un tema chulo y potente tendría que ser a día de hoy, no soltarlo por soltarlo. Sí, el otro día justo teníamos una tutoría, el grupito pequeño que estoy preparando de secundaria. Y decir que también desde la educación física ahora tenemos una ventaja y es que los nuevos currículums como que ponen mucho más el hincapié en la salud, en hábitos saludables. De hecho, creo que en el Real Decreto de Secundaria aparece ahora la palabra salud 200 veces. Entonces también un Sí, poco por sí. ahí, claro, un poco por ahí empoderar nuestra asignatura. Lo que tú dices, quizá en otras asignaturas las metodologías activas es únicamente implicar cognitivamente al alumnado que tome Sí. decisiones, pero claro, nosotros como docentes de educación física tenemos también esa responsabilidad de que se muevan más, se muevan Exacto. mejor y Mm, alcanzar un poco esa adherencia, que a través de nuestras mm, clases pues no dejen de moverse. Así que mm. muy buenos consejos al respecto. Sí, estaba mirando que el tema 60, sí, son metodologías activas, la enseñanza y el aprendizaje basado en el descubrimiento, la resolución de Exactamente. problemas, sí, que es un poco... Cuando, cuando yo escuché el número 60 ya se me apagó el mundo alrededor y Ya, dije, ya no nada, existía nada más. empecé a escribir el índice y la mano le dio el play y estuve ahí escribiendo como un loco, la verdad que sí. Visión túnel ahí. Total, total. Respecto a lo que has dicho, que se me ha olvidado una recomendación, al menos personal, no sé si tú opinas igual. De cara a estudiar, yo recomiendo siempre coger bloques temáticos enteros. O sea, por el Mm, tema también del efecto Mateo, que cuanto más sabemos de un tema, es más sencillo saberse los otros. Entonces, a mí a veces me mm, preguntan, oye, Diego, ¿me cojo el bloque, no sé, de las capacidades físicas básicas o de los deportes? Yo me cogería todos, porque si tú te sabes un tema o te sabes dos temas, me lo invento, sí. de deportes bien, el tercer tema de deportes va a ser mucho más sencillo que esa nueva información la hiles o la conectes a los conocimientos previos, que así funciona la memoria. Entonces, es como Mm, algo sencillo también para repasar, incluso para hacer simulacros, para tener puntos comunes, para tener propuestas prácticas comunes. Yo directamente me cogería bloques enteros. totalmente. Sí, Yo ahora imagínate, yo te doy una vuelta para intentar, entre comillas, hacerte pensar. Es decir, yo entiendo perfectamente lo que dices. De hecho, es lo que yo hice cuando tuve todos los temas sí. en mi mano, pues fue estudiarlo a través de bloques, pero también a lo mejor puede llegar a ser interesante decir, oye, en secundaria hay 6 temas que van relacionados específicamente con el tema de deportes, que creo que iba del 35 al 39, me Mm, parece que era, o al 40. mm. Pues oye, ¿qué pasa si a lo mejor estudias 35, 36 y 37 y ya los otros 3 temas que están relacionados 100% no te los estudias tan bien e inviertes el resto del tiempo en aprender otro? Puede ser También, otra sí, vuelta de claro. tuerca, Mm, porque a lo mejor ese 38, 39, 40 eres capaz de defenderlo con los conocimientos que tengas de los 3 anteriores y puedes abarcar más. sí. Al final, yo eso no lo haría personalmente, ¿no? Yo haría lo de un bloque y un bloque impepinablemente, pero que puede ser, oye, pues si quieres tener un poco conocimiento de todo y tal, pues a lo mejor puede llegar a ser interesante decir, oye, pues me aprendo los 3 más importantes y los otros 3 puedo tirar de ellos a lo mejor. Totalmente. Sí, estoy viendo aquí, como que no me lo sé de memoria aún, pero de juegos y deportes son casi 9 temas al final. Por eso, por eso. Entonces al final uno los puede defender con, el deporte colectivo lo puedes defender con los de invasión o con los de cancha dividida o con Mm, los de no sé cuánto. sí. Entonces al final yo lo digo por hacer pensar a la gente, es decir, que yo luego cada uno piense y tome la decisión que crea. Yo opto por la que tú dijiste, la de los bloques, sin duda, sin Sí, duda. sí, sí.
Y bueno, hemos hablado, ya me has comentado de la unidad didáctica. Te quería hacer también una pregunta un poquito más A complicada, ver. por así decirlo. Imagínate que eres presidente de tribunal, Fede. Mm, ¿Qué actitudes piensas, tanto a nivel de habilidades y contenidos, tendrías en cuenta para escoger a un opositor en la prueba oral? Lo primero que se me viene a la mente es la presencia y la manera que tengas de explicar las cosas. Para mí esa transmisión de seguridad, de tenerlo todo bajo control, de ser una persona que inspire, pues, jolín, es que esa presencia la quiero tener a mi lado, ¿no? Quiero que trabajar con este tío, con esta tía, quiero trabajar el año que viene y compartir departamento porque va a ser, vamos, increíble, ¿no? Mm, Entonces, en un principio yo optaría por esa parte, sin ningún lugar a dudas, ser capaz de comunicar y de transmitir esa confianza, ¿no? Que al final yo creo que la adquirimos, no en un principio, es muy difícil creo que tenerla desde un principio, sino en base a la repetición y ser capaces de entrenar, 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 entrenar hasta que ya la tengas interiorizada, ¿no? Esa defensa o esa exposición. Y totalmente. luego, me dijiste por un lado las habilidades y por otro lado, perdón, la pregunta, Sí, contenido. contenido. Pues que fuera realista, ¿no? Porque cuando antes me hablabas del tema de la innovación, Mm, yo creo que uno de los riesgos que podemos tener a día de hoy con las redes sociales es que la peña a veces comparte cosas que son innovadoras, son un huevo, súper innovadoras, pero Son que luego a lo bonitas, ¿no? mejor La superficie es bonita. que luego a lo mejor la aplicación práctica de un segundo de la ESO no es tan ideal como quiera hacer ver la otra persona, ¿no? Y de hecho yo lo estoy viviendo a día de hoy. Yo hice la programación para tercero de la ESO, yo en este año no estoy dando tercero, estoy dando segundo y cuarto, Sí. y muchas de las cosas que yo planteaba en la oposición, digo, esto es irreal 100%, yo llevo a cabo esto y mis alumnos se están descojonando en mi cara un buen rato, ¿no? Entonces, está claro que dentro de la oposición tenemos que vivir en un mundo ideal y hacerles ver que se puede llevar a cabo, pero tener cuidado con esa parte de innovación porque se nos puede ir de las manos, creo, sobre todo en las redes sociales. Hay gente que está muy loca. Está muy loca. Sí, a ver, yo creo, estoy contigo respecto a innovar. Creo que ya tenemos tantos recursos. Me acuerdo cuando yo posité que hablaba de gamificación y la gente decía, ¿Gami qué? O sea, prácticamente no había divulgadores, creo que estaba la magia de la educación física y tampoco subía casi nada. Entonces, Y ahora, sí, y ahora si no gamificas, claro, eres un paquete. eso es, eso es. Y tampoco es así. No, para nada. Entonces, antes podías decir que gamificabas y ya onnubilabas al tribunal y se quedaba Claro. prendado. Ahora es al contrario. O sea, ahora, vale, llevas una metodología activa, perfecto, pero cuanto más concreto y específico seas, mejor que mejor. ¿Por qué lo Mm, llevas? ¿Para qué lo llevas? ¿Cómo atiendes la diversidad? ¿Por qué es exacto. realista? Prepárate también posibles objeciones del tribunal, que quizás estás siendo muy Siempre. pretencioso, pero tú lo piensas que Mm, lo puedes llevar a cabo, lo has llevado a cabo, pero el tribunal no está en tu cabeza. ¿Has llevado una gamificación perfecto? Vale, a nivel de gestión de aula, ¿cómo lo llevas? A nivel de rutinas. Ese alumnado que quizá está más desmotivado o a nivel motriz no va a poder alcanzar X prueba, ¿qué punto B tienes o qué plan B tienes? Pues al final creo que puedes innovar perfecto, mm, pero siendo tremendamente específico con todo. total. Y yo no sé si llegado el caso, yo por ejemplo no lo hice, ¿no? Pero yo no sé si a lo mejor sería interesante conocer al tribunal que Mm, tienes. ¿Qué perfiles son los que manejas? Es decir, ¿son personas mayores que les toca hacer tribunal y eso que es. llevan mucho tiempo? ¿Son jóvenes que a lo mejor están un poco más puestos? Porque al final si son tribunales un poco mayores, pues probablemente tendrás que hacer, por ejemplo, si seguimos hablando de la gamificación, por poner un ejemplo, tendrás que explicarlo un poco más de manera desgranada y Mm, quizás si tienes a personas que tengan un perfil un poco más joven y un poco más actualizado, pues a lo mejor puedes sacar un poco más de pecho y sí. demostrar, ¿sabes? Entonces, creo que ahí va un poco también con la persona con la que estés tratando, ¿no? Sí, pero bueno, ante la duda, no dar nada por sabido y explicarlo Total. todo muy bien. El tribunal, aunque sea Sí, 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 joven o sí. sea mayor, no tiene por qué entender tu gamificación. Entonces, intentar Claro. explicarlo bien. Y muy buen consejo el que has dado, Fede, conocer un poco el tribunal. En mi caso, yo me acuerdo que lo busqué y tenía, no sé si era el presidente o el secretario, era como el creador de un deporte alternativo y dije, perfecto. O sea, supuesto, uno de los supuestos prácticos, pues deporte Claro. alternativo sin sesgo sexual, haciendo ver que hay cosas más allá del baloncesto y del fútbol, pues bueno, también es ver esas oportunidades e intentar aprovecharlas de manera coherente. Total. Total. Es que lo que estábamos hablando antes es parte de la preparación, llegado el cabo, ¿no? Mm, Llegado el caso, es decir, no por eso vas a tener más opciones, pero quién sabe. Yo cubriría esa parte también, llegado el caso. totalmente.
Mira, estoy rescatando aquí una pregunta que es un poco general, pero bueno, Sí. si quieres contar si bailabas o algo. Pregunta Javi, que qué hacías, ¿algún consejo para los ratos libres? Mira, una pregunta distinta. Yo, por ejemplo, yo entrenaba antes de ir a trabajar. Yo Sí. entraba a trabajar a las 9 de la mañana y yo entrenaba de 7:15 a 8:15. Y para mí esa parte era, vamos, no la perdonaba nunca. Y luego los ratos libres, creo que cuando estuvimos hablando el otro día me hablabas del tema de los descansos, ¿no? También Mm. hablar un poco de los descansos. Entonces, si quieres relacionar Sí, ahora el sí, sí, tema del eso, te tiempo lo iba a libre y los preguntar ahora mismo, descansos, que cómo gestionaban los descansos. el tiempo libre, pues intentar disfrutarlo. Es decir, yo creo que durante toda la preparación fui capaz de compaginar mucho mi tiempo con mi pareja, en este caso, y con colegas. Mm. Y ya luego, a medida que el examen fue acercándose, pues ese tiempo libre se fue reduciendo cada vez más. Y, y el descanso, para mí el descanso es innegociable. Yo tengo que dormir, yo tengo que dormir 7 horas y media, mínimo todos los días, si no soy un cadáver. Entonces, ni la semana antes del examen yo sacrifiqué tiempo por estudiar, es decir, lo que no me Mm. sabía ya no me iba a entrar en la cabeza. Entonces, para mí eso, el tiempo libre es súper importante para poder desinhibirte de un proceso tan duro como ese, y el descanso es que, vamos, tienes que tener la mente fresca, no por hacer 18 horas al día eres capaz No, que de va. rendir mejor, probablemente sea al contrario, ¿no? Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, él aprobó una oposición en el 2009-2010 para el Ministerio de Medio Ambiente, eran 3 plazas, 600 personas, una historia y tal, se consiguió sacar la plaza. Mi hermano era un tío que era capaz de estudiar 12 horas al día. Mm. 12 horas al día, le sangraban literalmente los codos y se sacó la plaza. Yo no puedo, Claro. porque es que yo 3 horas sentado me pica el culo literalmente, tengo que levantarme, tengo que caminar, tengo que hacer ejercicio, entonces va con cada uno, pero para mí su Mm. tiempo libre era sí o sí y el descanso más todavía. Sí, es lo que dices. Al final, a ver, va a depender de cada persona. No hay fórmulas Mm. mágicas de nuevo. Pero nuestra oposición de educación en concreto no necesitas ese volumen de estudio. No necesitas 8 horas, 12 horas, 10 Ah, meses, 10 meses. Si tú eres constante y sacas 3 horas de calidad cada día, 5 o 6 días, luego subes conforme llega mayo, se puede sacar perfectamente. O sea, no hay que hacer ninguna barbaridad. Es que algunas academias me han llegado mm, opositores que han estado eso. Desde sí. septiembre te reservas 8 horas cada día de estudio y dices, eso no está ni individualizado, ni es sostenible en el Coño. tiempo, mucho menos si no tienes el hábito de estudio. Quizá yo en mayo, pues en junio sí que alcanzaba días así, puedes alcanzar algunos días, pero es algo que tienes que experimentar y sobre todo individualizar a lo que tú... Mm. Yo creo que para mí lo que tú has dicho es lo que se cumplía en mi caso. Yo cuando trabajaba, que terminaba a la 1:30 del mediodía o a las 2 de la tarde, creo que terminaba a las 2, llegaba a casa a 2:15, comía, descansaba y a las 4:30 era opositor. Hmm. Y de 4:30 a 7:30, los días que tenía clase era online, pues terminaba a las 8:30 Hmm. y luego a lo mejor me ponía con la programación, a redactar un poco, a Claro. tarear, a buscar información, Hmm. pero nada que me exigiera una concentración de aprendizaje, sino de teclear, de ir completando cosas. Y yo creo que si tuviera que poner una media de horas que yo invertí a lo largo de toda la oposición, me inclinaría que al principio eran 2 o 3, Hmm. y creo que a partir de enero, precisamente después de la tutoría, fui capaz de hacerlo un poquito mejor y subí a 4 o 5 contando los fines de semana. Sí, Y sí, los sí. fines de semana yo el sábado tenía simulacro, yo me volví loco, es decir, tú me dijiste, Fede, a Semana Santa me acuerdo, 12 simulacros de tema, 12 simulacros de supuesto práctica. Yo me volví loco perdido, y yo creo que hice 16 antes de Semana Santa Qué y todos bueno. los sábados era simulacro, y simulacro como un loco en la biblioteca. Y luego sábado por la tarde nada, domingo por la mañana nada, y por la tarde repasaba un rato el simulacro, los temas que había estudiado, y también yo era persona, tío, es que si no, no podía rendir en mi vida, yo quiero ser feliz también. Totalmente. Y bueno, eso que dices de los simulacros es lo que me contabas. Es consecuencia que cuando te tocó el tema, visión túnel y ya te salía algo natural. Era un estímulo que Total, habías practicado una y otra vez y no era nada nuevo de esto es lo mismo que hago en casa, me toca hacerlo ahora de la mejor manera posible. Pero ya lo he experimentado total. muchas veces, que en ocasiones, Fede, en oposiciones de educación, aún nos cuesta como el hacer muchos simulacros cuando en otras oposiciones es normal, en policía, en bombero, que hayan hecho Mm, centenares incluso de simulacros. total. Entonces, bueno, Mm. al final Yo lo te más digo eso, sencillo de manera constante es lo que funciona. simulacro de temas por un tubo, de temas enteros por un Mm. tubo, de supuestos prácticos por un tubo, y luego cuando ya me cansaba de redactar tanto,
lo que hacía era simulacros de parte. Oye, pues simulacro en el supuesto práctico de la Mm, intervención didáctica, pues simulacro de intervención didáctica, de la método de necesidades para los alumnos NEAE, pues ujú. Y lo Brutal. hacía de esa manera porque es que si no, no me daba la vida. De hecho, el examen, eso, eran 4 horas y media y yo estuve 4 horas y 27 sin parar de escribir. A tope. Tuve que hacer una pausa, hice 2 minutos que fui al baño, pedí permiso, fui al baño corriendo, literalmente, volví corriendo. Yo estuve Sí. escribiendo 4 horas 25 y entrenado, es decir, salí y ahora tú me dices de escribir 3 minutos y la letra no es ni legible y a los 3 minutos me está doliendo la mano, pero vamos, que se me rompe por la mitad. Pero lo dicho, fue algo progresivo, no hubo una barbaridad en Claro, tu entrenamiento de 8 horas haciendo simulacros, ni una semana de no, 10 pero horas cada día, sino constante. Tú sabías que cada sábado, cada X tiempo hacías uno, lo cumplías. Que parece sencillo, ¿eh? Ahora mucha gente dirá, ¡hala! 2 horas, 3 horas cada día. No es nada sencillo, ¿eh? Hay mucha gente, ahora en no. septiembre es fácil ponerse, pero llegará noviembre y dirás, a ver cuánta gente hay en ese ritmo. Y llegará marzo y Y, veremos a ver cuánta gente hay. y cuando empieza el ruido, tío, cuando empieza el ruido de... Es que las oposiciones se van a echar para atrás, ahora que van a hacer, ¿no? Sí, total. Las tres vías de acceso. Mm, Las tres vías de acceso. No, es que no, no van a salir plazas, lo van a decir siempre. No van a salir plazas, lo van a decir. Van a salir para estabilización y van a venir de las comunidades de fuera y no nos vamos a tener para nosotros. Va a haber tanto ruido que tienes que ser capaz de abstraerte de eso y hacer tu trabajo y listo, no hay tu y la tiempo. oportunidad acaba apareciendo, pero claro, ¿quién la coge? ¿Quién no ha parado? ¿Quién ha Claro, seguido? ¿Quién ha estado claro. con esa inercia? Porque como solo actúes, cuando tengas esa certeza de, no sé, me lo invento, imagínate que en marzo sale convocatoria o en Ujú. febrero ya se sabe algo, todo el trabajo que has tirado por la borda es enorme. No puedes recuperar ese tiempo. No, no, para nada, para nada. Y bueno, ya Mm. acabando, Fede, que tampoco te quiero quitar toda la tarde, que ya no eres opositor y tienes que irte a bailar bachata. Yo estoy aquí como, solo me falta tener, vamos, una cerveza de por medio, yo me lo estoy pasando pipa. Que esto, nada, esto lo rescataremos también de cara al final. Imagino que ahora, pues, esta pregunta no tiene mucho sentido, pero sé que de cara a marzo, abril, mayo, te quería pedir una serie de consejos para esa recta final, para ese mayo, para ese junio, cómo lo encaraste, qué hiciste distinto. Pues mira, yo tengo aquí precisamente todo el calendario de Tiger Mm, y, y lo que hacía, pues, yo te lo explico muy por encima, ¿no? Yo sí. tengo el papel aquí y tengo, pues, el lunes repasaba los 8 temas de deporte. El martes repasaba metodología, evaluación y expresión corporal, que eran otros 8 temas. El miércoles aprendizaje motor, que eran 5. Entonces, cada día tenía todos esos repasos de temas y siempre, pues, para no estar solo metido al 100% en el Mm, tema, pues hacía una parte del supuesto práctico para que la cabeza también tuviera una parte de imaginación y de creación, ¿no? sí. Entonces, para mí fue eso, es decir, entre comillas fue sencillo, me preparé un Word y a partir de ahí pues ponía el lunes no sé cuándo, esto, martes, tú. Entonces empecé a modificar el Word a medida que íbamos avanzando en la Sí. preparación y cuando llegó a mayo hacía eso, literalmente me repasaba todos los 32 temas a la semana. De lunes a viernes me repasaba los 32 temas y el fin de semana hacía el simulacro y la semana siguiente lo mismo y ya luego al final creo incluso que yo repasaba el temario en 2 días Mm. porque ya lo tenía tan metido que en 2 días hacía los 16 temas y al día siguiente los... Y la Te ibas última semana, centrando, claro, sí. Te ibas centrando quizá en lo que menos te sabías, ¿no? No, exacto, no ibas repitiendo todo el rato lo mismo. Eso es. exacto, y bibliografías, que Eso es. suele ser un poco Mm. tostón, ¿no? El tema de aprenderla y memorizarla, pues oye, bibliografía es una parte importante porque al final es un ítem que tiene que marcar el tribunal. Pues oye, pues habrá que aprenderla, ¿no? Entonces, cuando ya la cabeza iba mal por un lado, pues vamos a intentar pues motivarla por otro lado y así sucesivamente. Y ahora una pregunta bonita, yo me acuerdo de lo que hice. ¿Qué sentiste, Fede, cuando tuviste la plaza y sobre todo qué hiciste? ¿Cómo fue ese verano? Cuenta un poquito. Tío, qué subidón, ¿eh? Yo te digo, aquí la parte vieja de la ciudad es una parte preciosa. Estaba saliendo del notario con mi pareja Mm. y después de firmar una hipoteca, que estamos ahí metidos 30 años, Muy bien. actualicé la página web y salió que tenía la plaza. Imagínate, el Buah, abrazo brutal. más grande, más fuerte de la historia con mi novia, en este caso, llorando de la emoción, videollamada a la familia, etcétera. Y ese verano, la verdad que no hubo mucha parte de diversión. Bueno, sí, ¿no? Porque no hubo viaje, entonces para mí una diversión muy grande es el tema de los viajes, pero sí es Sí. cierto que
preparamos toda la casa para entrar a vivir, ni más ni menos, es Bueno, decir, bueno, una inversión, nuestra claro, propia hombre. casa. Sí, sí. Y ahora pues, por suerte los dos somos profes, ella es maestra en este caso de primaria, yo soy profe de secundaria. Que estabas comentando, Fede, justo eso, que los dos sois docentes, lo de Ah, la vale. casa y que, bueno, que no disfrutaste ese verano como tal porque, bueno, en la inversión de entrar a la casa, pero sí que es Sí, cierto que a partir de ahora pues estáis cuadrando todas las vacaciones y todo, ¿no? pues creo que compensa. Si tenemos un poco la visión a largo plazo, creo que salió rentable que el verano este del 2021 no fuera tan de viajes, porque a partir de ahora pues tenemos esta disponibilidad y posibilidad que es maravillosa. Adelante, vamos. Desde luego. Y bueno, ya sabes, Fede, que siempre suelo acabar con dos preguntas un poquito off topic. Y la Sí, primera era, ya lo has dicho, pero a ver si tienes otra últimamente. ¿Cuál es la compra de menos de 100 euros que más te ha influenciado en este último año? Sé que durante las oposiciones fue esto de Tiger, ¿no? Que has comentado, el sí, planificador de día a día, 4 euros y te vino genial, sí. se lo compre todo el mundo, Sí, hombre. sí, sí. Otra compra, pues, la verdad que yo soy muy poco consumista, tío, Sí, y muy todo bien. lo que compro son cosas útiles, es decir, si tengo que comprarme un reloj, me lo compro porque se me rompió el anterior y cosas así. Por lo tanto, lamentablemente esta pregunta no te puedo responder, pues te diría alguna tontería, en plan, pues la air fryer, por ejemplo, Bueno, que está la, genial ahí, claro. para Está ayudar a comer un poco más saludable, pues mira, se me ocurre, la primera que se me vino a la mente, la air fryer. genial. Perfecto, perfecto. Y luego, respecto a libros, que justo veo detrás de ti bastantes, Sí. ¿podrías destacar 3 libros que han influenciado bastante tu vida? Pues mira, durante el proceso de oposición conseguí online, me lo descargué de manera ilegal, pirata total, Ojo, no sé, que no salga de aquí, el de Hábitos Atómicos, lo encontré y me de pareció James Clear, buenísimo. un librazo buenísimo para intentar aplicarlo. De hecho, lo tengo que releer para leerlo ahora de otra perspectiva, Mm. no con la presión de estar estudiando y Es todo un ese librazo, rollo. un librazo. Y luego hay 2 libros, hay uno, a mí me encanta el baloncesto, es decir, yo siempre fui jugador de baloncesto, entrenador de Mm. baloncesto, a nivel profesional, semiprofesional y tal, Sí, y hay un libro que escribió el que fue preparador físico personal de Michael Jordan durante muchos años, que se llama Tim Grover, el tío, y sí, el libro se llama Relentless, que Relentless es como, ¿cómo decirlo? Pues que no paras, entre comillas, ¿no? sí, sí, sí. Que siempre estás, tutum, tutum, tutum. Ese libro me pareció buenísimo, buenísimo. Relentless de Tim Grover. Y luego hay otro libro de un tío que es comentarista en ESPN, que Sí, se llama Jay Bilas, que se escribe Vilas con B de burro, ¿no? sí, Vilas. Toughness, que es como dureza, ¿no? La traducción sería sí. dureza. Y habla un poco también de su carrera a nivel profesional baloncestística, a nivel profesional como comentarista y cómo esa parte de toughness le ha ayudado a conseguir muchos de sus objetivos y a ser la persona que es a día de hoy. Creo que al final esos son 2 libros, en este caso pues Sí. en inglés y que son de ámbito deportivo, pero creo que los 2 autores son capaces de extrapolarlo también a poder aplicarlo a pesar de no estar dentro de una parcela deportiva. Bueno, sí, al final tienen como mucha transferencia de cara a motivación y Claro, todo. Sí. claro. Al final yo lo leo porque soy un fricazo de eso y me encanta. Pero de hecho el de Tim Grover se lo pasé a mi padre, Sí. lo conseguí traducido al español en su momento y lo tiene mi padre y lo ha leído y encantado de la vida también. Pues súper, pues súper. Pues ya no tengo más preguntas, Fede. No sé si quieres añadir alguna cosa. Por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo, por intentar ayudar a Nada, los opositores y a los docentes de vamos. educación física. Esta ya está como loca. Después de 1 hora prácticamente dice que me han robado demasiado tiempo mi amo, dice. Ahí está. Nada, de verdad, a ver, Diego, yo te lo digo súper agradecido, es decir, para mí es algo, entre comillas, impensable, ¿no? Que hace 2 años y medio, cuando estaba Mm, en mi pasillo caminando como un loco de un lado para otro, escuchándote, qué bueno. con los primeros audios que eran, obviamente, con menos calidad de los de ahora, pues Sí, 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 total. escuchándote, y ahora, pues, estar aquí, intentar colaborar contigo en estos Qué bueno. cursos y Sí, tal, sí, sí. lo No, dicho, es una para evolución muy mí, bonita. Yo te lo decía, Fede. Empezaste eso escuchando mis podcasts, luego hicimos una tutoría. También, si te acuerdas, hicimos como. Trabajamos un poco los supuestos prácticos, ¿no? Creo sí, recordar. eso fue antes de la tutoría, eso Antes, fue
en Sí. agosto, que yo iba loco, en agosto de Sí, sí. 2020 iba loco, que quería empezar ya y Querías a tope y quedamos en trabajamos hacer un eso. poco la parte práctica, luego hicimos la Mm, tutoría y ahora Fede ha sacado plaza, quedó, como hemos dicho, el segundo de 900 y ha mm. participado en mis cursos. De hecho, en el curso de técnicas de estudio tenéis que habla de planificación, organización y un poco su proceso. Y en el de exposición oral, que ahí cuentas tanto tu programación Sí, como tu unidad didáctica. Bueno, en este caso, tu ahí, sí, situación de aprendizaje. ahí, exactamente, ahí me quedé un poco más rascado porque la Mm. verdad que estaba ya desentrenado, es decir, en otro momento hubiera sido capaz de hacerlo de manera memorística y con Sí, toda sí, sí. esa parafernalia que hice a lo largo de la defensa, no, pero de la exposición sí hice Sí, ahí un sí, poco sí, de sí. teatrillo, pero por lo menos transmitir un poco lo que yo Sí, sí, hice, no, que y al final. me consta que en la primera edición ha ayudado bastante, Fede. O sea, que no. Que... Y tío, yo creo que al final de lo que se trata en estas cosas, como dijimos antes, es que el tribunal marque la máxima cantidad de tics en su planilla de corrección y aunque seas un paquete que no tengas ni idea de cómo tratar un aula, si hablas de atención a la diversidad, de evaluación, de metodología, del contexto y de no sé qué, de no sé cuánto, estás marcando los tics. O sea que hay que tener esa estrategia bien clara, la hoja que siempre publican a posteriori o la publican 2 o 3 días antes de Sí, las sí, pruebas, los criterios tenerla estos, sí. bastante, exactamente, tenerla bastante en mente para ser inteligente y que todo tu esfuerzo pues vaya en dirección a sacar una nota, que al final es lo que buscamos todos. Pues totalmente. Todo dicho, Fede, muchísimas gracias y un abrazo. De nada, tío, un abrazote también para ti. Hasta luego.